Hola, bienvenida, buen día, buena tarde, buena noche. Hello, welcome, good day, good afternoon, good evening. Um, Vamos a comenzar con la presentación um, y a esta sesión. Gracias a todos que están aquí con nosotros en ese momento, y esperamos que había otros que vamos a unirnos en un rato. Am, un aviso de que esta sesión será solamente en español, pero hay subtítulos en inglés a través de Wordly. For those who are joining, the session will be primarily in Spanish, but there will be subtitles in English via Wordly. Pueden seguir esta sesión y compartir mensajes o ideas claves de la sesión a través de los hashtags para este simposio. Ubuntu Symposium, Simposio Ubuntu, y pueden seguir otros eventos que están arrancando hoy día en otras sesiones. Bueno, yo tengo el placer de introducir a nuestras presentadores. Voy a empezar con Soledad Rodríguez Cantaneo. Ella es una licenciada en psicología por la Universidad de la ERE, UDELA. Sí, gracias. Atrapadora de sueños guiados por metas. Apasionada, intensa, intrépida, sobreviviente a violencia machista, por lo que he dedicado los últimos 3 años de su vida a estudiar sobre masculinidades y géneros. Jefa de un hogar monomarental, madre de un hijo maravilloso, maternal, tiene momentos difíciles, pero ella tiene un hijo a través del cual pude replantarme con el concepto familia para ampliarlo y enriquecerlo. Cuando ella tendría unos 4 años, le dije, somos familia más pequeña del mundo, una madre, un hijo y un perro. Y hoy que eso está bien así y que es bello. Desde hace un tiempo, ella crea y trabaja en la ternura como fuerza transformadora del mundo o al menos de los pequeños mundos que habito. Gabriel Mistral decía, donde hay un árbol que plantar, plántalo, perdón. Allá donde hay un error que enmendar, enmienda. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Coincido plenamente con ella en ese pensamiento. Ha fracasado algunas veces y ha insistido otras tantas hasta llegar a algunas metas. Ha cometido locuras como estar hoy aquí en un taller que daba mieditos, porque todavía falta mucho conocimiento por explorar y pude descubrir que la mejor manera de aprender algo es tratar de hablar sobre ese algo. Hoy compartiremos conocimientos y entre todos haremos un hermoso taller. Gracias por estar aquí y por confiar en nosotros. También a Eberhard Schaefer de Alemania por haber realizado este taller en Marruecos juntos y a Fernando por sumarse a este barco taller y también por haberme para haber mostrado el camino con su ejemplo cuando ella todavía no sabía bien a qué área de conocimiento dedicar. Um, con esa nota voy a introducir a Fernando Rodríguez Añón, que licenciada en psicología por la UDELAR.
donde actualmente es docente y efectivo en el programa Género, Sexualidad, Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología. Coordinar el servicio de trabajo con grupos de varones que deciden dejar de ejercer violencia. Modelo CSVI, capacitado por GENDES y CECIVIN en México. Certificado como facilitador en derechos humanos, género, masculinidades y ciclos vitales por el Instituto Josep Vicent Parqués en Argentina. Cursó actualización en psicoanálisis y género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Universidad de John F. Kennedy, bajo la coordinación de la doctora Irene Meller. Realiza maestría interdisciplinaria en Derechos de Infancia y Políticas Públicas en la UDELA. Postgraduado en Clínica Psicoanalítica de Adultos en el Instituto 1, Uruguay. Capacitado en la temática sexualidades masculinas y diversidad sexual y masculinidades en la Sociedad Uruguaya de Sexología. Trabaja como analista y asesor en reclutamiento y selección de personal en Uruguay, concurso y presidencia de la República Oriental de Uruguay y como psicólogo clínico particular. Gracias a ellos y voy a pasar a ellos para empezar, para comenzamos. Cualquier pregunta técnica, pregunte en el cuadro de chat, el chat box, y intentaremos ayudarlo. Vale, con eso voy a pasar a Sol. Hola a todos y todas. Acá estamos con Fernando, tratando de invitarlos a pasar una hora para problematizar el concepto de familia. Fernando y yo, como bien dijeron, somos psicólogos los dos, con diferentes trayectorias, pero algo que nos une, que es trabajar en masculinidades como una pasión. Y ambos somos co-coordinadores acá, Fernando con más trayectoria que yo, el de la campaña Men Care de paternidades en Uruguay. Y este taller que vamos a hacer fue un desafío, esas locuras que un día me dicen, ¿querés ir a Marruecos a hacer un taller de paternidades? Y salí. Iba a ir Fernando, pero dado que Fernando por ahora no habla francés ni inglés, no significa que no vaya a hacerlo en un futuro, y eso era así, salí yo a preparar un taller con Everhard, a quien le agradezco que haya compartido y me haya enseñado parte de las cosas que compartimos en ese momento, que fue en noviembre de 2019. Así que este taller que vamos a hacer hoy, con Fernando, sumado a este barco, es un taller en el que queremos mostrar que las familias no son compartimentos estancos. Este taller surge de una necesidad comunicativa para denominar las cosas y mostrar que hay más posibilidades que las usualmente conocidas, que hay familias que van a más allá de la cis heteronorma, y por eso es que les invitamos a problematizar el concepto familia. A cada uno de ustedes le vamos a proponer una dinámica que es, cada uno por favor prenda su cámara, ponga su nombre y de dónde es. Si es una ciudad de Uruguay, la ciudad de dónde son. Si es de otro país, del país que son. La idea es que podamos también jugar e interactuar. Cuando Fernando y yo, que ahora Fernando no está hablando porque no podemos pisarnos acá, decimos cuestionar que la familia va más allá de la cis heteronorma, ¿hay alguno que le complique ese término? ¿Hay alguno que diga de qué corro nos están hablando? Lo ponen acá en el chat y lo clarificamos. La idea es que sea un taller que todos puedan entender, y si hay una palabra o algo que les complica, pues que lo dicen y lo vamos haciendo. La otra cosa, les vamos a pasar como primer disparador un video, ¿no? Para que podamos pensar. Es un video de una pareja uruguaya conocida que decidió tener un hijo. Así que pienso que cuando pongamos el video van a saber quiénes son.
también este taller es para invitarlos a pensar, qué es viable entre sexo, identidad de género y orientación sexual, y visibilizar algunas capas que encubren nuestra sociedad y cultura, y que son capas que desearíamos que fueran innecesarias, porque son mensajes acerca de las discriminaciones sobre cierto tipo de conformaciones familiares que no se acercan al estereotipo. En este mundo no todo es cis o no todo es una genitalidad, y que en ello, en esta lucha, tiene cabida, aparte de lo hetero, numerosas personalidades y todo aquello que se esconde detrás de ese plus de la sigla LGTTBIQ+. Y no hay un drama atrás de eso, simplemente hay que dejar de convertirlo en un drama. Y entonces hoy queremos mostrar que la diversidad, como una posibilidad de pensar en otras configuraciones familiares y dar así amplitud de miras, de visiones, que es la que necesitamos para afrontar todo esto. Creo que dejar de pensar en la familia, ¿qué tipo de familia? El que quiera puede prender el micrófono y hablar. Creen que es la familia tipo. Cuando nosotros hablamos de familia, ¿qué imaginan ustedes como familia tipo? Pueden responder en el chat o pueden hablar. Hi, Jaco, how are you? Nice to be you here, thank you. ¿Qué entienden? How do you understand when we talk about typical families? ¿Qué entienden por familias típicas? Cuando hablamos de una familia, ¿qué entienden? Pueden responder. ¿Qué se imagina cuando hablamos de familia típica? ¿Alguno que quiera decir algo? ¿Así? Hola Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Eugenia estuvo con nosotros también en Guatemala, en Marruecos. Bien, una familia puede ser una persona y un perro, una tía y un sobrino o una sobrina, pero generalmente cuando se piensa en familia no se piensa en la familia nuclear, en esa familia que en realidad no tiene existencia de toda la vida, sino que tiene una existencia desde hace 200 años cuando surge la revolución industrial y se deja de pagar salarios a las familias y se los empieza a pagar por persona. Esa es la familia que normalmente tenemos como naturalizada como familia normal y es lo que queremos cuestionar y lo que queremos llevar a otros planos para que podamos pensar otros tipos de familias. Y de dejar de discriminar las familias que no serían como las pensadas como las típicas, ¿no? Entonces es algo que queremos plantear para que vaya cambiando generacionalmente, y es algo que también vemos que se está tratando mejor, que hay más amplitud, que se pueden pensar otras formas y que también se está enseñando en escuelas y en colegios. Que ya hablar de familias pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, no es algo tan loco, que lo podemos ver y pensar. Pensar también en la interseccionalidad en la conformación de familias, cómo nos atraviesa el lugar donde nacimos, la raza que tenemos y los privilegios o no que tendremos acorde a ese montón de cuestiones. Y sobre todas las cosas, aquí les queremos invitar a que se sientan libres de hablar, de interactuar, de preguntar. Obviamente que a Fernando y a mí se nos pueden escapar cosas, y somos conscientes de que muchas realidades, de otras no, porque bueno, no hemos estado en todas y tampoco hemos estudiado todas en profundidad, pero para eso están ustedes, también para sumar. Un taller es una construcción en común, y muchas veces no sentimos las opresiones ni las discriminaciones porque no las estamos viviendo, no las estamos sintiendo nosotros. Un privilegio es eso, es no percibir la violencia que ejerce otro porque vos no la estás viviendo. A raíz de esta pequeña introducción que estamos haciendo, vamos a mostrarles un video y para que puedan pensar y comentar. Apta, si querés, you can show the video, you can share the video. Que muchas mujeres heterosexuales lo que más hacen es como envidiarlo. Tipo, ay, qué divino, qué suerte, como que lo ven como, ah, vos sí que estás acompañada. Con lo cual, en realidad, lo que más me ha pasado en esto de la maternidad con una mujer es que me he dado cuenta de lo solas que han estado muchas mujeres en sus maternidades con sus parejas, que excede a si son hombres o son mujeres.
Ese razonamiento en 2018 también es medio divague, ¿no? Porque te puedes estar en pareja con una mujer que viaja mucho, que no da bola a las Sin tareas de la lugar a casa y también dudas. quedar sola. Sin lugar a dudas. Es como, por eso, es todo como un prejuicio atrás del otro. Se supone que las mujeres somos más no sé qué. Se supone que dos mujeres van a acompañarse. Todo al final es un prejuicio, para el bien y para el mal. Claro. No, o sea, es como un prejuicio. Desde mi punto de vista hoy, capaz que uno va más a la marcha como para visibilizar también logros, ¿no? O sea, es como una manera también de decir, mira, esto es posible hoy acá y está todo bien y somos felices Claro. y somos respetados. Esta familia es una familia respetada y nosotros ni siquiera vivimos en Montevideo, vivimos afuera y hay como una cosa como de un prejuicio de que el pueblo no lo va a aceptar y el pueblo lo acepta divino y somos todos, o sea, está todo bien. Y eso es lo que decía Sergio, o sea, primero está la ley, todo lo que vos quieras, te da como un amparo, que sobre todo te da un amparo personal de vivir con la tranquilidad de que estás amparado. Y cuando vos vivís con la tranquilidad de que estás amparado en la cercanía con el otro, las cosas son mucho más sencillas, porque cuando uno se encuentra con el otro, todas esas cosas del prejuicio se rompen en la realidad. Entonces, cuando vos vas manso, porque tenés un amparo legal, el otro te encuentra. Después, si vos tenías o no tenías una pareja, si eran parejas, si eran, qué sé yo, es como, viste, está como muy atrás. Nada escapa, todo pasa acá. Les habíamos pedido después del video, espero que lo hayan podido ver porque hubo una falla en el sistema que quedaron todos los invitados afuera, que cada uno pusiera su nombre, la ciudad donde está o el país. Lo vamos a dividir en grupos de 2. La dinámica va a ser que entre los dos, lo voy a hacer de nuevo con Fernando, hagan un juego de veo que, imagino que, y en este caso si lo pueden hacer sobre familias mucho mejor. Por ejemplo, yo veo a Fernando y le digo, hola Fernando, veo que, no sé, lo repito, tenés canas en el pelo, imagino que a estas alturas del partido tenés una familia. Imagino por tu aspecto, qué sé yo, que tenés una familia de tal tipo o lo que fuera. Veo que tenés libros detrás, imagino que te gusta leer. Veo que tenés colores marrones en tu habitación, imagino que te gusta lo cálido. Como imagino que te gusta lo cálido, creo que 2 minutos cada uno con eso, máximo, y después no lo vamos a poder controlar nosotros desde afuera, y después 1 minuto para verificar si lo que supusieron era real. Si pueden hablar sobre familias, supongo que, veo que estás en este taller, supongo que te interesan las familias monoparentales. Veo que estás en este taller, imagino que te interesan las familias arcoíris. Lo que quieran, 2 minutos, cada uno de cada lado, y 1 minuto para verificar si lo que supusieron era parte de la realidad o parte de lo proyectado. Vamos a los break rooms. We can go to the break rooms. Okay. Tamilan, we can now go to the break rooms. Y vamos a hablar de los tipos de familias que conocemos y de lo que significa familia. La familia en la actualidad son los principales lazos, están definidos por la costumbre y la ley. Hay algo que quiero decir de las familias que me parece como súper importante, que es acorde a Diana Romero y de la Facultad de Paraguay, de Nuestra Señora de Asunción de Paraguay, y a Nelson Sicabo Martínez, de la Universidad de Bio Bio de Chile. La familia es el primer lugar de la convivencia humana. Vivir es convivir, o sea, vivir con otros. Y los seres humanos pertenecemos a una comunidad, hacemos nuestra vida con los demás, y el aprendizaje primario de la convivencia se hace precisamente en el espacio familiar. Allí es donde nosotros como personas nos encontramos con otros, desarrollamos vínculos y sentimientos, y ahí es que aprendemos a aceptar al otro, a la otra, a tratar de entendernos con ellos y con ellas, para buscar una colaboración y ayudarnos mutuamente. En la familia se forja la primera experiencia de convivencia. Y para DES 2004 es la primera, la más importante de las escuelas. En la familia nacemos, por ella sufrimos, con ella disfrutamos, y en ella descubrimos lo hermoso de sentir que gracias a la familia alguien te espera,
que tu llegada les da una alegría, que amas y eres amado. No obstante, todas las historias no son obviamente de apego ni de amor, y también la familia las invade el desamor y las distancias, convirtiendo a veces a sus miembros en personas desconcertadas, desamparadas y desencontradas, llevándolos y llevándoles a consultar, obviamente, en casos de separaciones, cómo sobrellevar esa situación. Entonces, el hogar que normalmente todos ya mayoritariamente conocemos, es lo que hablamos, es el hogar nuclear. Pero, más allá de esa idealización que nos viene a través de todo lo que vemos, en España solamente un 34% de las familias tienen esta conformación nuclear. Hay un montón de familias que no se adecúan a ese ideario que se viene arrastrando de años. De hecho, las familias son muy diversas, hay familias que son extensas, que se conforman de diferentes maneras, familias monoparentales. A mí me gusta hablar también de familias monomarentales, más allá que podemos hablar después de etimología, si nos da el tiempo, de por qué monoparentales y no monomarentales, pero también lo podemos googlear después. Y podemos pasar a la otra diapositiva. Entonces, en la etimología de la palabra familia procede del latín familia, grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens, a su vez derivado de famulus, siervo esclavo, que también deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus y sus términos asociados a la raíz fames, hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar. Eso refiere más que nada a la familia nuclear, en el cual la mujer y los hijos dependerían del hombre. En la siguiente diapositiva vemos otros tipos de familia que son posibles ver ahora. Familias conformadas por dos padres, familias conformadas por dos madres, familias conformadas por un padre y una madre, familias conformadas por un padre y un hijo, o un hijo, una madre y un hijo. Vamos a hablar muchas veces en lenguaje inclusivo porque es más rápido. Familias que deciden no tener hijos, familias en las cuales sus hijos ya se fueron, que tienen síndrome de nido vacío, familias que nos planteábamos con Fernando, y eso lo podemos discutir. Una persona que vive sola, o que vive sola con sus mascotas, ¿también es familia? Eso es algo a pensar. Entonces, algunos tipos de familias conocidos, ya lo hablamos, la familia nuclear, formada por la madre y el padre y su descendencia. La familia extensa, que era la familia que más se conocía antes de la Revolución Industrial, que estaba formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos y también afines, y que también hasta el día de hoy se da en conformaciones donde no te puedes independizar y se siguen conformando familias dentro de una misma casa o en un mismo terreno. Y en cuanto a las familias monoparentales y monomarentales, queremos invitarles a pensar, ¿es lo mismo madre soltera que familia monomarental? Eso lo pueden escribir en el chat. ¿Qué piensan acerca de la denominación madre soltera? ¿Es lo mismo que familia monomarental? La familia monoparental o monomarental, en sus términos legales en algunos países, serían las familias que una mujer o un hombre decide tener un hijo o una hija por sí misma y lo reconoce solamente él. Pero la realidad es que la familia monomarental o monoparental es mucho más amplia que eso, porque se puede tener un hogar monomarental o monoparental en caso de divorcio. Te divorciás, quedás sola a cargo de los hijos, generalmente son las mujeres. Quedás viuda, también quedás sola. No te casaste, sin embargo, sos una madre soltera y convivís con el padre de la criatura, sos una madre soltera, pero no sos una familia monomarental, ni él es una familia monoparental. Entonces, ¿tiene que ver nuestro estado civil con el tipo de hogar que conformamos? Eso es algo a replantear.
porque también cuando hablamos de madre soltera hay un estigma. En el tiempo de antes era aquella mujer que no se había sabido cuidar o era una cualquiera y había decidido ser madre y era como un estigma que uno cargaba. Entonces hay que empezar a desligar el estado civil del tipo de hogar que tenemos. Después están las familias homoparentales o familias arcoíris, esas que los hijos viven con una familia de la población LGTBIQ+, también las familias nido, con familias propias, que son familias de acogida, también las familias nidos, es un tipo de familias que estamos viendo en Uruguay, que se han visto también en Nueva York con mayor experiencia, que padres y madres separados, que acuerdan que la crianza de sus hijos será lo esencial, y que la casa donde convivían cuando era una familia nuclear será la casa que mantendrán para ese hijo o esos hijos, y habrán dos casas separadas en las cuales, por ejemplo, acuerdan, familias que se llevan bien esas, claramente, ¿no? Que una semana al mes lo cuida la madre, la otra el padre, la otra madre, la otra el padre. Bueno, la semana que al que no le toca cuidar, se va a su casa y hace la vida que quiere. Trabaja, tiene pareja, duerme, come, no se hace responsable de esos hijos y esas hijas esa semana. Queda a cargo el otro padre o madre. Y así alternan, cada uno con su casa por separado. Ese es un tipo de conformación. La familia ensamblada es la que ya mayoritariamente todos vemos y conocemos. Conformaste una familia, no funcionó, te volvés a casar o volvés a formar pareja y tenés tus hijos, los hijos de tu pareja o los no hijos de tu pareja, y los hijos o los no hijos en común, pero se asume como una única familia. Después, ahí están familias dinkies, no sé si las conocen, que son parejas jóvenes que no tienen hijos ni hijas. Después están las familias de nido vacío, que ya se fueron los hijos del hogar, y están también lo que llamamos los share home, personas que comparten su casa y que su familia pasan a ser esos amigos, ese vínculo más cercano que tienen. La realidad es que los cambios económicos, sociales, demográficos, culturales, políticos y legislativos sexuales que hemos vivido en las últimas décadas han hecho que el tamaño de los hogares sea cada vez menor. Cuando surge el concepto de familia nuclear, la realidad que existía era que el padre salía a trabajar, la mujer trabajaba dentro del hogar, no se reconocía eso como trabajo, la mujer procreaba muchísimos y muchísimas hijas, y el salario era inicialmente acorde a la cantidad de hijos o hijas que tenías. Si tenías más hijos, te pagaban más porque tenías más hijos para mantener. Luego se empezó a regular esto, que fuera por horas y calidad de trabajo y no por cantidad de hijos, en la medida que estamos en una sociedad que nos invita al consumo y que es cada vez más difícil sostener familias grandes. La familia ideal se ha vuelto la familia de un hijo y una hija, nada más. Pero no siempre realmente se cumple. Acá vamos a ir al ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en España para problematizar las familias nido. Just one before, please, Apta, will you please go one beforehand? One before? Yeah, next one? Before or after? After. ¿Aquí? After? ¿Y eso? Next one. La próxima. Acá vamos a hablar en todo caso de los hogares monomarentales y monoparentales, un poco ya lo hablamos, que el estigma que cae en algunos casos y que puede llegar a ser ofensivo cuando le decís madre soltera, y que se asocia también a la madre soltera con la madre luchona, con la madre que tiene que hacerse cargo de todo, ser la supermujer, trabajar fuera del hogar, trabajar dentro del hogar, criar bien a ese hijo, alimentarlo bien, nutrirlo en lo emocional y nutrirlo en todos los aspectos. Es una sobreexigencia que ha venido también, sobre todo después del feminismo y de las luchas para poder ser independientes y poder divorciarnos, como diciendo, ¿vos querías poder sola? Bueno, vas a poder, pero vas a poder con todo y que te ayude, no sé, tu familia. Pero como que el hombre un poco se ausenta. De todas maneras, queremos plantear que mayoritariamente hay hogares monomarentales y menos monoparentales, capaz que probablemente 1 cada 10, pero la proporción es muy baja. Y
Y acá lo que ejemplificamos, acá dice madre soltera, ¿cómo lo hacemos? Más que madre soltera tendría que ser el concepto, o plantearnos en pensar el concepto madre solas, ¿no? Entonces, Rosa María Huerta, de México, plantea que el término madre soltera genera un reto metodológico, especialmente si las jóvenes que son madres solteras no se asumen así, incluso si lo consideran peyorativo. En México, las políticas públicas actuales pretenden lograr la equidad de género dentro de las instituciones, incluidas las educativas. Para ello es fundamental examinar los conceptos utilizados para definir a las madres solteras como medio para desarticular la desigualdad de género que el término establece, debido a las configuraciones históricas que deslegitiman y excluyen socialmente a esta maternidad. También Deyanira Aguilar, Belén Medina y Reina Martínez afirman que la sociedad está acostumbrada a estigmatizar el rol de la mujer y el hombre, como si se tratara de un reglamento a seguir, pero no desde una perspectiva de una ley o regla política, sino que va implícita en las prácticas sociales que culturalmente se consideran adecuadas e incluso morales, aunque parece ser un seguimiento de pautas de que al final no es fácil desprenderse, ya que esto implica la desaprobación de la sociedad como una forma de control. Eso lo dice Butler. Y para Sicao, en 2006, no se nace siendo padres y madres, sino que se deviene tales. Eso también lo conocemos a través de, no nacemos mujeres, nos convertimos en tales, como una construcción personal basada en que la familia, la sociedad y las pautas culturales nos van depositando en nuestras historias personales, es decir, en el proceso de la apropiación de la cultura. En realidad, Luján propone, como les comentaba, el término mamá sola para este grupo de mujeres, ya que son diversas las razones por las cuales se pueden encontrar solas. Pueden ser porque están divorciadas, porque están separadas, pero no divorciadas, porque son viudas, o porque son mamás solteras, que quienes se caracterizan por no haber convivido nunca con el padre de su hijo. También hay mujeres que están solas por elección, quienes decidieron optar por la adopción o por la inseminación artificial. Y hay también un último sector, que son las mamás que se hacen cargo de su hogar porque el esposo o la pareja están lejos por cuestiones de trabajo, de los que se les llama padres periféricos, ¿no? Y esto, en algunas sociedades, se menciona en el día como la mujer se constituye como un pilar fundamental para los hogares y la economía de cada país, porque en el caso, por ejemplo, de México, más de 40 millones de mujeres mayores de 15 años, o sea, el 70% son madres, de las cuales el 44% desempeñan alguna labor productiva con remuneración económica y un 98% la combina con quehaceres domésticos. De todas estas familias de madres solas, apenas a veces el 50% recibe la pensión alimenticia que le corresponde al padre, de pasar al padre. Muchas de ellas se hacen cargo absolutamente solas de todo esto, ¿no? Son diversas actividades que lleva a cargo la mujer, que está a cargo obviamente de sus hijos, lo que puede llegar a ocasionarle posibles incertidumbres sobre su desempeño como mamá, o también descuido consigo misma. Esto de tener que hacerse cargo de todo y de volverse mamá luchona, mamá pulpo, definitivamente es una sobrecarga, ¿no? Entonces, al verse presionada en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, se enfrenta a muchos retos. Y también a sobrellevarlos y buscar apoyos en otros lugares cuando ese padre en realidad no, está ausente, ¿no? Puedo pasar a la próxima. O sea, en esto también está que la buena mamá, que sea trabajadora, que se encargue del hogar, esto de ser siempre la buena mamá, la buena mujer, ¿no? La buena esposa. Eso es bien importante como empezar a pensarlo desde otro lugar, que no tiene que ser abnegada para ser buena. Next one, please. Bueno, ya hablamos de las familias ensambladas, que es cuando la familia, la familia nuclear original se descompone y se forman familias pegadas. Me voy a tomar una pastilla porque me quedé sin. Next one, please. La familia nido con familia propia es una forma de tipo de familia acogida cuando se disuelve una familia por la razón que fuere. Y en este caso, dentro de
Esto en España, en Mallorca, se utiliza como un plan para cuando por alguna razón ninguno de los progenitores se puede hacer cargo del hijo, entonces un familiar de hasta 4º grado se puede hacer cargo del niño o la niña hasta que es mayor de edad. Es una conformación de familia semipermanente porque la obligación se extingue a los 18 años, pero es una forma de acogida permanente sin ser una adopción. Esa es una forma nido con familia propia. Acá en Uruguay también tenemos formas de acogida para cuando no hay posibilidades de adopción, hasta que aparece una familia y diferentes tipos de familias de acogida también. Next one, please. Las familias nido fue las que hablamos hoy. O sea, la casa principal es donde está el pájaro con todos los pajaritos y pajaritas. Y luego, cuando no están cuidando, cada uno se va a su nido. En el momento que le toca cuidar, vuelven a la casa principal. Eso es una cosa que he estado viendo bastante acá y que me parece interesante cuando se logra una convivencia sana y un buen entendimiento, donde se prioriza a los hijos y donde no se pisa el espacio del ex, que se entiende que el ex puede tener su vida tranquilamente y que no tenemos por qué interferir en eso, y que la próxima semana o el próximo mes o los próximos 15 días, acorde hacia el acuerdo, va a ser mi tiempo para poder trabajar más, dedicarme a mi pareja, a la pintura o a lo que me guste. También eso no excluye que si un hijo se enferma mientras el otro lo está cuidando, vos te ausentes 100%, no. Tenés un acuerdo, obviamente podés ir y estar presente. Next one, please. Este es un ejemplo de familias arcoíris que se desarrolló, que es la experiencia que compartió Eberhard en Marruecos. Es un ejemplo de familia arcoíris, o sea, de familia LGTBIQ+. En este caso, son un padre, una pareja de mujeres lesbianas y una pareja de hombres gays, cada uno por su lado, pero ambas parejas deciden procrear en común, o sea, una mamá y el papá de la otra pareja, deciden tener un hijo. Para la reglamentación alemana, los padres reconocidos legalmente son los que llevan el apellido del hijo, la que lleva el hijo en el vientre y el padre que dona el esperma. Este tipo de familias funciona bastante bien, solamente que a veces hay vacíos legales cuando se disuelven. Y también suelen haber algunas disyuntivas, cuando en algunos casos planteaba Eberhard, llamémosle madre y comadre, en inglés es co-mother, pero no lo vamos a hablar en inglés, es co-father, le podríamos decir compadre, para los usos como sería casi como un padrino y una madrina, pero con más derechos, porque es quien cría durante la semana que están con esa familia. Esa mamá, muchas veces, por cuestiones de celos con el padre biológico, o con el compadre, reclama ser la madre legítima, tener más derechos que el otro papá. Esos son los problemas que se han planteado en Alemania con este tipo de familias que ha trabajado Eberhard. Y en los casos de disoluciones, esas comadres reclaman la maternidad y el derecho a vivir con esos hijos por encima del derecho de ese padre o ese copadre. Y todavía existe un vacío legal, no hemos legislado lo suficiente en familias arcoíris, tampoco en Uruguay. En Uruguay las mujeres y los varones pueden casarse en matrimonios homosexuales a partir de 2013, y es a partir de 2013 también que se legisla la reproducción asistida. Es así que Pata Kramer y Ana Prada pueden concebir. Could you please share this video now? ¿Apta? Vamos a compartirles un video al respecto. Siempre igual queda esa cosa de, no es una persona que yo quiero que desaparezca de mi vida. Pata siempre tuvo la firme claridad de que quería ser madre. Yo no, vengo de otra época. Eso de ya resolver el conflicto de tu sexualidad y de que te quieran y que no te discriminen y todo lo demás, yo ya sentí que era como una lucha que había conseguido un montón de cosas
que está bien, está todo bien, ya mirá todo lo que logramos. Y entonces, claro, en mi cerebro no estaba como esa posibilidad real. Entonces, ¿para qué ilusionarte y fantasear con eso si es algo que no va a suceder o es re difícil? Empezamos a entender que hay una infinidad de posibilidades del concepto de familia, que el mundo cambió, surge la posibilidad real de que te ayuden con un tratamiento que si no sería recontra caro. Y bueno, lo empezamos a hablar y a fantasear y bueno, y en un momento no sé qué pasó. Acá estamos. O sea, nunca me cerré a no ser madre porque mis relaciones fueran más homosexuales. Yo empecé a desear profundamente también ser madre de alguna manera. En este rol, Pata le puso el cuerpo y fue quien lo tuvo en la panza y todo lo demás. Pero, o sea, realmente empecé a decir, la verdad que yo esta puertita que se me abre acá es alucinante. Aparte, se murió mi vieja. Mi vieja se murió diciendo, todo bien con tu sexualidad, todo lo único que lamento, porque yo sé que sos feliz y que un montón de cosas, es que no seas madre, ¿entendés? Hay un montón de circunstancias que se dieron, pero fundamentalmente que nosotros estábamos acá, felices de la vida, chochas las dos. O sea, cuando viste que todo el mundo te dice, ¿te cambió mucho ser madre? Y yo, si me miro de afuera, reconozco que sí, y a la vez no termino de sentir ese cambio. O sea, para mí fue algo como que sucedió. Pero sí, tuve miedos, también aprendí a soltar algunos, y a soltar el control de eso, ¿no? Es inexplicable con palabras el amor que puedes sentir por un hijo. Es algo que va a estar siempre, un amor que va a estar siempre conmigo, adentro de mí, y es totalmente único e intocable, es un lugar distinto. Por momentos asusta, como ¡fua! Se te inaugura un nuevo campo de miedos con los hijos. Se te llega a romper, ¿entendés? Se me cae del árbol, se me rompe el nene. Como nunca le pasó nada muy grave, por suerte, ojalá, gracias a Dios, nunca le pase, te das cuenta que nada, yo solo... Fíjate lo que es un hijo que la pecadora, por suerte, gracias a Dios. Sí, yo no me importa, rezo en todos los idiomas, no me importa. Fíjate si serán fuertes los miedos. Y es divino además, hemos sido muy bendecidas con este hijo que es un sol. Ya acá, todos bien. Hubo un momento que empezamos a no estar tan bien como pareja, digamos. Y bueno, y ahí se empezó como a complicar un poco la cosa entre nosotras, desde ese estricto punto de vista. Y decidimos separarnos para no llegar a un lugar donde hacernos más daño. Entonces, ya hace un tiempo largo, ya casi un año quizá, o un poco más, como un año, como que decidimos, con mucho dolor y con mucho sufrimiento, porque nada es tan fácil, y el amor, nuestro amor por lo menos no es frívolo, no es algo, es algo de muchos años, y hemos llegado como a un lugar que estamos también construyéndolo, que tiene que ver con rehacer su vida cada una cuando le llegue, cuando quiera, o sea, no ser pareja, no somos pareja. No sé, yo vivo al lado, hay otra casa acá, vivo al lado, no es que vivo al lado, vivimos juntas, pero también hay unos espacios, si se quiere, un poco más. Hay que ver, por ahora este amor se convirtió, lo venimos reconvirtiendo en este amor familiar, si se quiere. Creo que estamos haciendo lo mismo que tendríamos que hacer, o sea, no sé, yo... primero que lo estamos construyendo, o sea, no lo tenemos claro y a la vez es bastante inusual, sin duda más difícil de entender quizás para cualquier persona que pueda querer tener un vínculo romántico con Ana o conmigo. No hay nada que no nos haya pasado en otros momentos, esto no es un tema de Hugo, digamos. Bajo ningún concepto estamos dispuestas como a responsabilizar a Hugo de una decisión que no es de Hugo. El tema es que yo realmente disfruto de compartir la maternidad con Ana, que a mí me gusta verla con Hugo, que a mí me gusta vivir momentos los tres. Estamos también construyendo algo juntas porque también nosotros la pasamos bien juntas. Hemos sido más amigas que pareja a lo largo de nuestra historia. A veces ese amor apasionado y romántico termina rompiendo otro montón de circuitos. Pero claro, ahí estamos atravesados también por un montón de prejuicios. Que bueno, la idea es un poco esa, transitar juntas esta etapa. Estamos en la búsqueda de la distancia óptima. Es como, está bien, no quiero que estén muy lejos,
esta capaz que está muy cerca. Estamos muy cerca, Pero pero el tampoco- campo es grande, no sé, algo vamos a inventar. Luchemos nosotras con nuestras cabecitas para generar un ambiente de armonía y de felicidad para este niño que trajimos al mundo. Así que no sé, vamos a ver qué nos deparará el destino, Kramer. Claro, dice la casita de mamá Ana, la casita de mamá Pata y este es su la casita de Hugo. Bueno, este video después nos comparten sus sensaciones a través del chat si quieren. Pero podría ser bien un ejemplo, aparte de ser una familia arcoíris, de una familia nido que se construyó en el mismo terreno, cada una con su casa y la casita de Hugo, ¿no? Esta es mi casita, dice Hugo. Ambas fueron madres a través de la Ley de Reproducción Asistida de 2013. Es una decisión que toman en conjunto en 2018. Esta es la historia de muchos papás y muchas mamás acá en Uruguay. También en las conformaciones, me quedé pensando en los hogares, volviendo un poquito atrás, monoparentales, monomarentales. Hemos visto, los que somos de acá, de Uruguay, un fenómeno que se dio en Argentina, con la farándula sobre todo. Yo siempre hago una broma que es hacer la gran Juana Repeto. Hacer la gran Juana Repeto es decidir ser madre, tenés los suficientes medios económicos porque hay que pagar eso, y te inseminás y tenés un hijo sin papá, por el simple hecho que decidís ser mamá. No es que te enamorás, te inventás todo el cuento del amor, te buscas una pareja y ese padre se va y vos quedás monomarentando ahí. No, decidís ser mamá. Y hablando de la decisión de ser mamá, ¿cuánto pesa cuando habla acá Ana Prada, que su madre le decía: me voy sabiendo que sos feliz, pero sabiendo que nunca vas a ser madre? El peso de ser madre siempre está como imposición hasta de completar la familia. En el video que vimos antes no se escuchó, pero en broma también Pata Kramer decía: madre hay una sola. Y en este vacío legal que puede haber en el caso de que se divorcien, en Uruguay lo que sucede es que si una pareja concebida como ellas, ambas deciden el orden de los apellidos, no pasa nada, y ambas tienen los mismos derechos. El asunto del vacío legal sobre todo se da en el caso, como les comentaba, de las familias que deciden tener hijos, como en este caso de Alemania, ¿no? Y habrá otros tantos que tal vez ustedes pueden compartir con nosotros y con Fer acá. La próxima, next one, please. Las familias Dings. No sé si las conocen, si alguna vez habían oído hablar de ellas. Provienen de las islas inglesas. Double income no kids, doble ingreso sin hijos, y se refiere a aquellas parejas que deciden vivir su proyecto de vida juntos, pero sin el objetivo de procrear, es decir, sin tener hijos propios o adoptados. No buscan una familia tradicional, deciden invertir el dinero que gastarían en sus hijas en lujos y gustos para ellos, restaurantes, viajes, crecimiento profesional. Las parejas homosexuales fueron las pioneras en este fenómeno, el cual luego se vio extendido a parejas heterosexuales, que estas parejas tampoco es cualquier tipo de pareja, son parejas que tienen un buen nivel económico, que son universitarias, que pueden darse este tipo de vida, y que en todo caso, si deciden tener hijos, es después de los 30 y pico de años, cuando ya han logrado lo que entienden que son sus metas personales. Este tipo de familias se ha extendido bastante acá en Latinoamérica, y entiendo que las parejas homosexuales fueron las pioneras porque no tenían otra opción, o sea, no podían concebir, no había una ley que les permitiera concebir, que les permitiera inseminarse o que regulara la forma en que iban a ser padres. O la adopción todavía era muy complicada, entonces fueron las pioneras porque tampoco tenían otra opción. La próxima. Next one. Acá, haciendo caso a los que ya conozcan, a José Alfredo Cruz. José Alfredo Cruz es uno de los referentes de Men Engage en Latinoamérica. Decía: porque conformar una familia tradicional no garantiza relaciones sanas, pero el afecto, el respeto, la participación y el compromiso sí. Y que las familias no se desintegran, las familias se reconstituyen y se reorganizan. Y también hemos asumido a lo largo de la vida
que todos nosotros y todas nosotras hemos asumido que lo único constante en la vida es el cambio y que podemos pasar por varios modelos de familia a lo largo de la vida. Venimos de la familia, tal vez nuclear, o ensamblada de nuestra niñez, la familia que conformamos cuando decidimos formar una pareja o no, la familia que conformamos si en un momento somos hetero o género fluido o LGTB, o si decidimos tener hijos o no, si nos divorciamos, si nos ensamblamos, o si quedamos en una familia de nido vacío o si hacemos una familia de acogida, o si adoptamos. Pasamos por diferentes tipos de familia a lo largo de la vida, y que el espacio común ya no se delimita el lazo familiar, y que el concepto de familia extendida crece, aumenta el número de familias reconstituidas con hijos que vienen y van. También ahora las familias que se componen por las abuelas y los abuelos que cuidan, ¿no? Nietos y nietas que viven en la semana muchas veces con sus abuelos, o también con personas que se hacen cargo. Next one. Acá, como este momento era un taller también para hablar de las paternidades, que a Fer y yo es lo que nos dedicamos, que existe un prejuicio que solamente las mamás son las que tienen la capacidad de cuidar. Y que también se nos ha enseñado a lo largo de la vida. Se nos da un cochecito a las mujeres cuando tenemos un año, un bebé cuando tenemos 2 días, y nos enseñan a cuidar, a los varones no. Pero también es cierto que el mundo está cambiando y que cada vez más los papás quieren, pueden y saben cuidar muy bien de sus hijos. Si bien ahora, con este gobierno, se está dando un problema que quieren sí o sí dar por defecto la tenencia compartida de los hijos, y eso puede llevar a ciertos problemas si en esas familias que se están disolviendo hay violencia doméstica o violencia hacia los hijos o hacia esa mujer, que son temas que después podremos analizar en profundidad, pero sí visibilizar que se puede ser buen padre y hacerse cargo y cocinar, y también ser un buen padre sin una madre al lado. Eso es algo también a visibilizar. Y volviendo al tema de Argentina, muchos hombres famosos decidieron alquilar vientres, cosa que yo no comparto tanto, pero ser padres solteros. Eran padres homosexuales que no tenían pareja y que estaban criando sus hijos solos. También hay madres que lo han hecho, por diferentes razones. Bueno, esta es una de las fotos que compartía Eberhard cuando fuimos a Marruecos, de su experiencia trabajando en el Centro de Cuidados Diversos en Berlín, con las familias arcoíris, porque él hace counseling, o sea, aconseja y guía a estas familias para un buen entendimiento, porque no siempre es fácil. Ya si coordinar un padre y una madre a veces se complica, imagínense 2 padres y 2 madres poniéndose de acuerdo para comaternar y copaternar. Nada, les compartimos algunas guías por si les interesan, también algunos trabajos. En mi caso, uno de los trabajos que me interesaba mucho era las madres estudiantes, el lugar de las mujeres, la maternidad y la universidad, una historia de sexismo. Es algo que hicimos también, un poco impulsé el trabajo en facultad medio colateralmente. En mi caso, esto ya es autorreferencial, yo hice toda la carrera con mi hijo, iba a facultad con él, y yo notaba que en esto de ser madre monomarental había una dificultad, porque yo iba a facultad y había un cambiador de bebés, yo podía cambiarlo, había un lugar donde amamantarlo, pero después no había un lugar donde dejarlo cuidado. Yo siempre me bromaba que tenían que poner percheritos de bebés, entonces vos entrabas a clase y el niño quedaba en un percherito colgado, hasta que vos pudieras salir, porque estaba toda la infraestructura, pero ¿y entonces qué hacías con el bebé? O con el niño de 2 años. Generalmente me dejaban entrar a clase, pero había una docente una vez que me dijo, no puede entrar porque es chiquito. Entonces vos te ves limitado. A raíz de eso empecé a hacer como una campaña para que hubiera lugares de cuidado en las universidades, para que las mujeres y también los padres que deciden maternar solos y quieren seguir progresando y estudiando tengan la oportunidad, y que ser padre y madre solo no fuera un impedimento para eso. Esa fue una de las experiencias que compartimos. Next one. Acá les dejamos unos links, por después si les interesa queremos compartir. Ahora, en este mes va a haber un congreso para familias arcoíris, para que encuentren soporte entre sí. También le compartimos libros infantiles para ampliar la visión de familias y los tipos de familias que hay.
Y bueno, eso por ahora sería casi todo. Les escuchamos. ¿Qué cosas les impactaron? ¿O qué cosas conocieron o vieron por primera vez? ¿O si ya a todos les era conocido? ¿Qué les gustaría saber? Pueden, si quieren, prender sus altavoces y sus micrófonos y hablar, o escribir en el chat. Estamos abiertos a preguntas. Y también que ustedes compartan cómo fue la experiencia de conocerse y preguntarse por qué razón estaban en este taller y qué cosas coincidieron o no después de haber transitado este taller. Fernando, que quieras decir algo vos, que has estado ahí muteado. Gracias, Sol. Bueno, a mí me interesa mucho escuchar a quienes participaron, desde aquí y desde otras latitudes, así que voy a ser muy, muy breve. Evidentemente, en esta oportunidad, la gran tarea a desplegar fue escuchar y reflexionar en el mientras tanto. Sin duda que todo muy rico para bueno, cuestionarse muchas cosas, ¿no? En esto bueno, del ser papá desde diferentes lugares, lo biológico, lo presencial, lo no presencial, en fin, multiplicidad de combinaciones que uno como varón puede tener con Inges. Y bueno, todo lo que has expuesto, Soledad, fue sumamente rico y agradecerte el haber compartido esto de la escucha atenta. Así que bueno, darle la palabra a nuestros invitados, invitadas al taller y invitarles también a resignificar todo lo dicho en este mundo que nos toca vivir en este momento tan puntual, ¿no? Donde las burbujas nos condicionan también, a veces. Invitarles a pensar también qué piensan si una persona que cada vez más se da a personas viviendo solas, que deciden no casarse o no tener hijos, también puede ser llamada una familia. Problematizar el concepto también está bueno. Porque hace 200 años una familia hubiera sido un padre, una madre y 9 hijos mínimo. Ahora tenés 3 hijos y te dicen que estás un poco loco, que sos osado o osada, ¿no? Y se ve lo ideal un hijo y una hija en lo posible. Pero bueno, les escuchamos. Lo que quieran. Críticas también, obviamente. Lo que quieran, siéntanse libres. Las críticas son buenas cuando son constructivas porque nos permiten crecer. Virginia levantó la mano. Virginia, almuteate y habla tranquila. Hola, buenos días desde Montevideo, Uruguay. Me parece muy movilizador lo que estuvo conversando Soledad y comentando ahora Fernando desde este contexto COVID. Por más que creo que hay de diferentes países en este momento, pero digo, cómo nos afecta lo que Soledad estaba explicando desde esta situación. Me pareció comentarlo, era eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia o su sentir? ¿Algunos ya conocían las familias arcoíris, por ejemplo, o este tipo de conformación de familias donde 2 padres y 2 madres decidían tener un hijo en común, como pasa, por ejemplo, en Alemania? ¿Algunos ya conocían el concepto de familia nido? Esto de tener un hogar principal y ser corresponsables en la educación y en la crianza y en los cuidados, y cada uno tener luego su espacio propio. ¿Ya se habían pensado el concepto de madre soltera como estigmatizante y posiblemente peyorativo y estigmatizante? ¿Y el de padre soltero como padre heroico? Sin duda, a mí me gustaría, Sol, reforzar un concepto que quedó ahí sobre el final, que es que sin duda los varones tenemos que problematizar y mucho si podemos ser padres en el caso del ejercicio de la violencia, tanto a nivel de pareja como intrafamiliar, ¿no? Ahí hay una gran discusión para dar, sin duda, en esto de las leyes de tenencias compartidas y demás. Tenemos que ser los varones los primeros responsables en asumir de que no podemos paternar saludablemente desde el ejercicio de la violencia.
Por lo tanto, convocar bueno, hacerlo desde el afecto, desde el cuidado de todas las personas involucradas, de nosotros mismos, de las mamás de nuestros hijos y de ellos y de ellas, ¿no? Parece sumamente importante destacar eso porque no es una discusión, es un hecho de que no se puede ejercer un saludable paternaje o maternaje desde la violencia o desde el tomar a un hijo como propiedad, ¿no? Porque eso es el patriarcado más puro y duro. Marcela, si quiere puede compartir su experiencia. Marcela tiene una experiencia, si quieres hablar, Marcela, de vida intensa. Ella ha formado, no sé si llamarlo un hogar de acogida o simplemente ha adoptado un hijo que... ¿Puedo comentarlo, Marcela? ¿Me decís si sí o si no? ¿Me respondés ahí en el chat? Sí, bueno, Marcela ha conformado un hogar, es madre de un hijo que ha quedado huérfano por feminicidio. El padrastro mató a su madre y el muchacho que ahora son dos, ella está maternando un hijo y una hija, prácticamente los adoptó, ya hablarás, que son casos también bien importantes porque nunca se habla qué pasa con los derechos de esos hijos y de esas hijas y de la situación que quedan huérfanos por feminicidio. En Uruguay la ley te protege si quedas huérfano por feminicidio. Te puede venir una pensión alimenticia. En el caso de que no se reconozca feminicidio, esos hijos quedan huérfanos absolutamente en todos los sentidos en cuanto a la protección de la ley. El taller estaba pensado para hacer hasta las 11:30. Fernando, creo que te tenés que ir, ¿no? Sí, lamentablemente. Y Omar también. Sí. Así que bueno, si no hay más preguntas o si alguien quiere comentar, quedamos atentos y atentas a lo que quieran. Obviamente, siempre dispuestos a críticas constructivas y abiertos al diálogo. Gracias por estar, gracias por dedicar este tiempo, gracias por la confianza. Y bueno, esperamos a través de estos talleres ser forjadores de nuevos futuros, de nuevas esperanzas, de nuevas construcciones y de replantear nuevas formas de vida que no sean solamente las que hemos visto como tradicionales o deseables. Que podamos desear nuevas realidades conformes a cada uno de nosotros y nosotras, con nuevos derechos y nuevas libertades. Ahora sí pude. Ahí está Marcela. Sí, no, algo que quería acotar a lo que habías dicho, un poco que tú decías que bueno, que el Estado protege a los chicos en esas circunstancias, y es verdad, porque sí obtienen una pensión, en realidad ellos se pueden acoger a la pensión que ahora salió en la LUC, y la anterior era un poco peleada porque no hubo una sentencia, ¿verdad? Porque el femicida se suicidó antes de ser formalizado. No sé si alguien me ve, sí. Y claro, en estos estigmas de bueno, tantas familias que ahora vimos que existen y que para los que estamos acá seguramente y que por algo estamos acá nos resultan familiares y otros conceptos, por ahí teníamos la idea de la familia, pero no el concepto en sí, como la familia arcoíris, por ejemplo, ¿no? Sí sabemos de qué se trata, pero yo en lo personal no tenía bien claro ese concepto. Y en esto que te decía, bueno, de los estigmas y de cómo la gente común y de la afuera ve todo esto, en el caso nuestro, yo, por ejemplo, no he tramitado esa pensión porque he tenido el peso encima de que por algo, andás a ver por qué motivo me hice cargo de esos chicos, entonces eso me llevó a que, bueno, no tramité todavía en una situación que también me parece injusta para ellos, ¿verdad? A los efectos de no seguir siendo cuestionada, de que por ahí es por un tema económico, lo que es terrible, porque digo, yo invitaría a cualquier persona que estuviera en mi hogar y en el hogar de otra compañera que se hizo cargo de otro
de los niños para saber realmente lo que uno vive, lo que tiene que fortalecer a esos chicos, o sea, sus situaciones de crisis. Entonces, a ver, nadie puede pensar que esto uno saca un rédito de esa situación, digo, es un espanto, pero lamentablemente lo hemos vivido también en algunos aspectos desde ese lugar, de que nadie puede entender que sea un hecho de amor o porque trabajo hace años en estos temas y porque se dio y lo que sea, ¿no? No, tiene que haber algo más detrás y que capaz que sea lo económico. Es terrible. Algo rebuscado y no reconocer el amor como posibilidad. ¿Cuál es el mejor tipo de familia? Aquel que puede dar amor y estabilidad a los hijos y las hijas. Welcome, Everhard. We are finishing now, but welcome. Acaba de entrar al taller Everhard, que fue partícipe en Marruecos. If you want to turn on your cam, you can see you if you wish. Compartir la experiencia es muy rica y sobre todo el prejuicio, ¿no?, que ejerce. Sí, sí, sí. Que aparte quita un derecho, ya perdieron varios derechos tus hijos, como para perder el derecho a una pensión. Exacto. Entonces a veces, voy a decir una expresión un poco fuerte, a tomar por culo los prejuicios y a luchar por los derechos de tus hijos y que el resto siempre va a tener algo para criticar. Claro, sí, de siempre tener Los únicos que van a saber lo que vivieron y podrán decir un futuro y dialogarlo contigo son tus hijos. Es como que hay que explicar el amor, ¿no? En todos los sentidos. Eso, o sea, las parejas, en este caso. Sí. No expliques nada, más felicidad, sí, mira. Entender que exista por ahí un acto de amor, o de, no, porque incluso me dicen, ¿hiciste la adopción? No hice la adopción, ellos vinieron a mi casa, es más, no tengo la tenencia tampoco legal, están, todo como si fueran mis hijos, mi hijo también los recibió bien, pero bueno, no hay formalidades, a pesar de que soy abogada, no hice tenencia, no hay esas formalidades, porque bueno, hay otras formas de convivir y de dar amor y de sacar adelante a los chicos, que en realidad es lo que interesa, ¿verdad? Sí, por ahí la clave, ¿no? Que lograr apoyar esa construcción de independencia y de autonomía que todo ser humano necesita, ¿no? Para transitar su vida, y quizá la mayor función de quien paterna, de quien materna, de las familias, sea esa, ¿no? Enfocarse en los derechos que tiene esa persona en construcción, de lograr la autonomía máxima posible y el mayor grado de salud, de bienestar posible, ¿no? Sí, porque además incluso se cuestiona, por ejemplo, me han preguntado, ¿cómo no siendo de la familia te involucraste, ¿no? O sea, como si yo no era una tía, no era nada, ¿cómo me involucré en eso? Y te hiciste cargo de 2 adolescentes, es como el karma total para, digo, las cosas que uno te va escuchando, ¿no? Y sí, bueno, los 2 adolescentes necesitaban, obviamente, porque estaban casi en un hilo de una situación muy desesperante cuando llegan a mi vida. Entonces había que rescatar a esos chicos de alguna forma de lo que ya habían vivido, ¿verdad? Y bueno, es muy difícil para la sociedad a veces poder entender este tipo de familias y de situaciones, y bueno, y el amor que uno puede dar al otro, ¿no? Nada, Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Si nadie más tiene algo para decir, podemos ir cerrando y agradecer la participación y esperarlos en futuros encuentros de diferentes temáticas, que el Simposio Ubuntu sigue hasta junio, así que podrán participar de varios encuentros. Sí, y antes de cerrar, quiero anunciar las siguientes sesiones que van a pasar en la siguiente semana. Bueno, este martes, el 27 de abril, al mismo tiempo que esta sesión, será un plenario que se llama Contexto, Operacionalización, Operational Context, razones, cuenta de retos y cambio social, y esta sesión está en inglés, español y francés.
el miércoles, el 28 de abril, hay un plenario que se llama Capacitando herramientas y esfuerzos, y una sesión sobre la violencia doméstica, la violencia de parejas, y esa es una sesión regional de África. Y también hay una sesión que se llama Identidad, Diversidad y Transmasculinidades en Latinoamérica. Y eso pasó a las 9 en la mañana, hora de Washington, D.C. El jueves, el 29 de abril, hay 3 sesiones. El primer, crisis del clima, hombres y la justicia del clima, un seminario en inglés. Y la iniciativa de juventud de hombres, los adolescentes, the Global Boyhood Initiative, la iniciativa para los hombres, niños global, está en inglés y español. Y finalmente, la sesión involucrando los hombres y niños por los derechos sexuales y reproductivos en el Caribe. Está en inglés solamente. Pues esos son las sesiones, y serán unos correos de email sobre esas sesiones y cómo registre. Pero gracias a todos ustedes por su participación, y bueno, que ustedes tengan un gran día, un lindo fin de semana, y chao.